Vamos con él. Bueno, los tres. Gracias, presidente. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea, y buenos días a los secretarios y al subsecretario. Presidente, en Contralínea hemos seguido investigando esta averiguación que abrió el INAI en su contra. Bueno, el INAI dice que no es en su contra, sino en contra de la oficina de la presidencia, aunque lo que está investigando es si usted reveló datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hemos encontrado, bueno, a partir de entrevistas que hemos hecho con doctores en Derecho, que no existe un sustento legal para esta investigación que abrió el Instituto de la Transparencia, porque el artículo 3 de la Ley General de Datos Personales establece que estos datos personales solo son de personas físicas. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues no es una persona física, es una persona moral. Entonces, bueno, los doctores en Derecho que hemos entrevistado nos comentan que esta averiguación no tiene este sustento, es decir, esta investigación sería ilegal. Presidente, nosotros en la revista Contralínea lo que nos pidió el Instituto de la Transparencia que reveláramos nuestras fuentes tiene que ver con ilegalidades que ha cometido esta persona moral. Es decir, ha mandado recursos millonarios a cuentas en el extranjero, concretamente a Suiza, ha transferido de su patrimonio que ha conseguido donaciones a otras organizaciones que tienen que ver con el mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, e incluso ha trasladado parte de estas donaciones a inmobiliarias que son propiedad del empresario Claudio X González Guajardo. Además, por supuesto, del tema de que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos aún no explica esta parte. Entonces, presidente, la pregunta es, ¿qué va a hacer su gobierno con esta investigación? O sea, ya que no tiene sustento legal, porque Mexicanos contra la Corrupción es una persona moral, no es una persona física, ¿su gobierno haría algo al respecto o tendría alguna opinión? No, vamos a entregar toda la información que nos piden y nos atenemos a lo que decidan las autoridades competentes. Pero yo no veo que haya ningún delito. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Todo esto del secreto bancario, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para ocultar las tranzas, para decirlo con claridad. El que nada debe, nada teme. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. ¿Cómo no vamos a saber cuánto les condonaban de impuestos a las grandes empresas, a los bancos? Nada más porque existe el secreto bancario y el robo que significa, aún estando legalizado. Es una gran inmoralidad y sobre todo una gran injusticia. ¿Cómo van a andar correteando al que apenas saca sus gastos en una tienda de abarrotes, en una pequeña empresa, a un profesional ahora, a los artesanos, madereros de Oaxaca y los grandes banqueros, empresarios, las grandes corporaciones gozan de privilegios. Entonces,
todo es por las formas y se les olvida el fondo. Es siempre poner por delante el derecho y dejar rezagada la justicia. Entonces, nosotros vamos a estar respondiendo ahora a un senador del PAN, el que trajo a los de Vox. Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia. Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título. Un gran escándalo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. Y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas. Ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Esto otro de Claudio X González, también paladín de la honestidad. ¿De cuándo acá? Imagínense una organización que se atreve a recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, un grupo de mexicanos que recibe dinero de un gobierno extranjero para hacer oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido, a un gobierno democrático, porque a mí no me impusieron los de arriba. Yo estoy aquí por el pueblo de México. ¿Con qué autoridad moral se convierte en juez y quiere juzgar a todos? Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía, es lo que está quedando en desuso. Pero bueno, hay que ser respetuosos, primero, de la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas y respetuosos de la legalidad. Nosotros llegamos aquí también, eso es importante, que no se olvide, por la vía pacífica y legal. Decían los que
se asumían de extrema izquierda, radicales, y otros opositores leales al régimen autoritario, de que no se iba a poder, como nosotros lo pretendíamos, que no se había logrado ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución un cambio pacífico, y que los potentados, la oligarquía, los que se sentían dueños de México, no iban a permitirlo. Y nos hicieron un fraude y luego otro, y seguimos. Muchos se desmoralizaron. Yo me acuerdo que en el 12 y en el 6 también, sobre todo los intelectuales de izquierda, que estaban en nuestro movimiento, se deprimieron. Tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para alentar a que siguiéramos adelante. Esto en el 12, porque muchos, los que tenían posibilidad, se fueron al psicólogo. A recibir terapias. La mayoría de la gente, los pobres, los campesinos, los obreros, no tienen posibilidad de darse ese lujo de decir, me deprimo. No, con ellos convine de que había que seguir luchando, que había que continuar enfrentando todos los obstáculos. Y decían, no va a ser posible. Cuando invité a algunos, porque al final de cuentas nosotros somos continuadores de un proceso de lucha que viene de tiempo atrás, que recoge las aportaciones con sacrificio de muchos mexicanos que estuvieron en la cárcel, que fueron reprimidos, muchos fallecidos, mucha gente que luchó de tiempo atrás. Y cuando invité a algunos aquí, al Palacio, de los más grandes, lloraban y decían, algunos pellizquenme, no lo puedo creer, sinceramente, me decían, yo nunca pensé verlo. Entonces, ya se dieron los cambios por la vía legal, por la vía pacífica, por eso también yo le reconozco y le agradezco a la oposición, porque también ellos han ayudado. ¿Cómo ayudan? No optando por la violencia, porque en Chile propiciaron un golpe de Estado y recurrieron a la violencia y derrocaron a un gobierno legal y legítimamente constituido y causaron la muerte de un presidente
honesto, un demócrata, pacifista. Y una clase media manipulada aplaudió a Pinochet y lo mantuvo porque no requirió utilizar después del golpe mucho las fuerzas armadas. No, fue la propaganda y el respaldo de ciertos sectores de clase media. Si lo extraordinario fue que él pensó de que ya transcurrido un tiempo podía convocar a un referéndum, a un plebiscito, y que la gente iba a decir que continuara. 1988, creo. Y la gente dijo, cambio. Y es de reconocer que aceptó el resultado. Todas estas cosas pues, que tiene estos procesos. Por eso lo de Claudio pues, es entendible. Así son quienes tienen este pensamiento y hay que respetarlos. Nada más que con argumentos refutarlos. Por eso está muy bien el debate nacional, el que hablemos de estas cosas, de que no nos quedemos callados y que nada más sigamos muy despiertos, no dejándonos engañar, manipular por los medios, por la propaganda, saber leer los periódicos, saber escuchar la radio, saber ver la televisión, las redes sociales y informarnos y tener criterio propio y actuar como mujeres y como hombres libres, decidir libremente. Eso es todo. No sé si encontraron la otra parte. A ver, nada más porque es interesante. Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share. Just like middle class folks do. But that isn't happening now. Today in this country right now, the top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes that they owe each year. Not new taxes, taxes that they owe. How is it possible that the wealthiest billionaires in the country can entirely escape paying income tax on what they've made? How is it possible for millionaires and billionaires that can pay a lower rate of tax than teachers, firefighters, or law enforcement officers? Here's the simple truth. For a long time, this economy has worked great for those at the very top. Ordinary, hardworking Americans, the people who built this country, have been basically cut out of the deal. Estaba mejor la segunda parte, ¿no? Presidente, yo sé que seguramente este tema de la investigación no le preocupa, nada más decir que hasta ahora el INAI no ha abierto ningún procedimiento de verificación de datos personales por personas morales, entonces esperaría que el próximo 15 de octubre pues cierre esta investigación definitivamente, que no tiene ningún sustento legal. En mi segunda pregunta, presidente, usted aquí en la conferencia mañanera ha hablado mucho de cómo el sistema se creó para permitir los grandes latrocinios y para
para permitir todos los crímenes que cometieron los expresidentes. Y también hay 6.5 millones de mexicanos que votaron en la consulta porque sí se juzgara a los expresidentes, ya que todo el sistema mexicano no lo va a permitir porque así está planteado, porque lo hicieron para que toda la corrupción pues se hiciera y no hubiera consecuencias para ellos. Hay un procedimiento en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón Hinojosa, que más de 20,000 personas lo promovieron, lo llevaron a la Corte Penal Internacional en La Haya. Es tiempo ya de que el Estado mexicano le pidiera a esta Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre ese caso. En México no se le va a juzgar jamás por los crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad de los cuales este expresidente es responsable. Son miles de personas que perdieron la vida, miles de desplazados, miles de desaparecidos forzosamente, más todas las familias destrozadas por su guerra contra el narcotráfico. Presidente, ¿no cree usted que ya es momento de que el Estado mexicano le solicite a la Corte Penal Internacional de La Haya, con este respaldo de 6.5 millones de personas que votaron en esa consulta, pues que ya diga algo sobre este procedimiento? Lleva más de 9 años allá. Bueno, eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia. Creo que el Estado no debe de participar en este tema. Creo que esta instancia debe responder si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta. No tiene por qué haber un exhorto, un llamamiento del Estado. Ya es una denuncia en curso y lo que hace falta es una resolución. A ellos corresponde. Nosotros no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto. Además, yo repito que no vamos desde el gobierno a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes. Lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, no se va a detener, porque no somos tampoco tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de expresidentes. Y así lo dije desde que tomé posesión, porque estamos viendo más hacia adelante y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición. Nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo y por eso, aunque no les guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción, porque considero que eso es un gran aporte. Lo peor era que antes robaban los altos funcionarios públicos, los llamados hombres de negocio, y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. Entonces ahora eso ya no se permite, no se tolera. El corrupto es mal visto.
Aquí siempre he hablado de que el corrupto no solo se daña a él, no solo se afecta a él mismo, afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares, presumiendo con carros de lujo, con alhajas, viajes al extranjero, todo. Y era normal. Pues ahora no. Ahora les diría que hasta preocupa la situación de los hijos de los corruptos, porque hay un escándalo de corrupción, se involucra a una persona o a una pareja y tienen 5, 6, 7 niños, familias. ¿Qué culpa tienen los niños de lo que hicieron sus padres? Entonces, todo eso es lo que tiene que llevar ya a que se reconsidere de que no es triunfar a toda costa y que el que no tranza no avanza. No, ya ni siquiera lo peor es la cárcel. Lo peor es el desprecio social, el juicio popular. ¿Cómo un corrupto va a caminar por la calle? Pues solamente que vaya, primero, que ande con carros blindados, que vaya a puro lugar donde van los mismos. ¿Y los niños en la escuela? ¿O son sutiles y diplomáticos los niños? No, esos ahí en la escuela les dice. Entonces, eso no es vida. Antes habían candidatos que hacían campañas, hasta hace poco, en las afueras de las iglesias. Iban con sus esposas, entraban, saludaban los domingos, se salían, estoy refiriendo a las iglesias católicas, y se iban a otra. A la misa de 7, a la de 10, a la de 12, a la de 6, y se quedaban afuera, ya la última. Pura hipocresía. ¿Qué tiene que ver eso con la vida de Jesús Cristo? Con la lucha por la justicia, por la honestidad, la verdad. Entonces, ya, fuera máscaras. Ya, ahora el rey va desnudo. Ya no es el tiempo
de la hipocresía. Y es el tiempo de afianzar valores auténticamente. Abriera este juicio en contra del presidente Calderón y les pidiera al gobierno mexicano que colaborara, ¿habría una colaboración Eso con es otra cosa, eso es otra cosa, lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros. Ok, presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera. Buenos días a los funcionarios aquí presentes, a la gente que lo ve y lo escucha dentro y fuera del territorio nacional. Presidente, ya casi usted cumplirá 3 años al frente del país. Ha puesto en marcha obras de gran envergadura para el desarrollo del mismo. La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mi paisano en Hidalgo. Por supuesto, la toma de la obra del tren que viene de Toluca a la Ciudad de México y, por supuesto, pues lo de sembrando los árboles, obviamente, al sureste, que nunca se había visto en un gobierno contemporáneo. También está el tema del transísmico. Sobre ese tema, presidente, le quiero abordar algo específicamente. El pasado 25 de julio de los corrientes, usted dio instrucciones para que el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Rafael Marín Mollinero, no les comprara las tierras a los ejidatarios, ya sean comunales o rústicas. Sin embargo, usted los invitó a que fueran parte de este proyecto como socios para que si les pagaban el dinero, pues obviamente no se derrochara de la noche a la mañana y si fueran socios, por supuesto, pues esos dividendos de la renta les aplazaría por lo menos una vida digna a largo plazo, ¿no? En sus sexenios en los que pudieran venir. Presidente, ahí todo está bien, está perfecto. Sin embargo, la liebre saltó, como decimos en su pueblo y en el mío, porque para sorpresa de los ejidatarios y comuneros del municipio de San Blas, Atempa, Oaxaca, se los quieren madrugar, presidente. ¿Por qué se lo digo? Porque el presidente municipal de Atempa, Antonio Morales Toledo, y Mollinero les quieren comprar las 400 hectáreas a los ejidatarios en un precio de cada una de 170,000 pesos. Pero lo grave no es que se los compren, sino que ellos, Mollinero y por supuesto el alcalde de ese municipio, se quieren quedar con 70,000 pesos para beneficio de ellos y obviamente pues ellos nada más se van a quedar pues con los 100,000 de 400 hectáreas, son aproximadamente, estamos hablando de 68 millones, 28 millones para el moche entre Mollinero y por supuesto el alcalde y 40 millones para los pobres, pues, que realmente están muy arrancados, presidente, y usted lo sabe, porque los campesinos siguen olvidados en este país. Los campesinos de San Blas, presidente, no se oponen al proyecto, por el contrario, apoyan a la 4T, apoyan a su gobierno, pero le están solicitando a través mía de que, pues obviamente, entre alguien diferente a estas dos personas citadas, tanto Mollinero como el alcalde, porque les quieren dar vuelta, presidente, y yo creo que no es justo, y usted se los dijo claramente, que sean rentas los terrenos y que no se les compre, pero aquí también quieren hacer un doble negocio, porque además de comprar las tierras, pues ellos la compran y después, muy chistosos, se la quieren rentar al Estado como propias. Entonces, a mí me gustaría que les diera un mensaje a los campesinos, que además usted los conoce muy bien. Usted, yo creo que conoce, es uno de los hombres que conoce a lo largo y ancho del país muchas cosas. Entonces, quisiera que le diera un mensaje a esa gente y ahorita le tengo 2 preguntas más. Bueno, acabo de estar allá, antier, y les comento a los campesinos del Istmo de que no hay, yo respeto tu denuncia, no la descalifico, pero puedo sostener que no existe
ninguna irregularidad. ¿Por qué? Porque los parques industriales, que son 10 que se están creando, se adquiere la tierra a través de un avalúo que no hace Rafael Marín Molinero, ni lo hace la Secretaría de Marina ni Comunicaciones, lo hace Hacienda. O sea, porque además ese es el procedimiento. Se tiene que hacer un avalúo y a partir de ahí se decide el precio de la tierra. Lo segundo, que puede ser subjetivo, pero que es a veces muy importante. Conozco a Rafael Marín Molinero desde hace 50 años. Es de los iniciadores de nuestra lucha. Y es un hombre honrado, incapaz de robar. O sea, no es un funcionario que me lo encontré en la administración pública o que lo conozco desde hace 10 o 15 años. No, lo conozco. Es mi paisano. Es del pueblo de mi esposa Rocío, la finada Rocío, de Teapa. Entonces, no hay nada de esto. Y de todas formas, vamos a hacer la investigación para aclarar lo que hay. Y sí me presentaron denuncias, es de que existen coyotes que no tienen nada que ver ni con Rafael ni con servidores públicos, sino con gente que ha llegado. Esto sucede en varias obras en distintos lugares del país, donde llegan coyotes. Les puedo poner ejemplos, pero no, sí les voy a poner ejemplos, porque esto ayuda mucho, pues. Habían coyotes en el aeropuerto de Texcoco, dice el general. En el nuevo aeropuerto estaba tomado el nuevo aeropuerto. Coyotes que compraban cerros al giratario, porque se necesitaba la piedra para el Tezontle, para relleno del lago de Texcoco. Imagínense cuánto. Acabaron con los cerros de ahí. ¿Quién los compraba? El coyote. ¿Quién transportaba el material? El coyote. ¿Quién definía a qué precio? El coyote. ¿Quién vendía el combustible a los transportistas? El coyote, huachicol. Lo quisieron hacer exactamente igual con el aeropuerto Felipe Ángeles, nada más que dijimos, se acabó. Ahora tenemos otro asunto. Vamos a hacer justicia a los pueblos yaquis. Ya nos salieron también abogados, huizacheros, representando a supuestos dueños de las tierras y también ofreciéndonos que ellos
nos ayudan a resolver el problema. En el caso del Istmo, igual, y en Oaxaca, en general, no podían las empresas constructoras hacer ninguna obra porque tenían que dar moche a los líderes sindicales del transporte. Entonces, todo eso ya se terminó, ya no es así. Entonces, no estoy afirmando que lo que tú estás planteando sea de ese tipo, pero vamos a hacer la investigación y decirle a los campesinos que estén tranquilos, que no vamos a permitir que les roben y que la obra es en beneficio de ellos, que no es para perjudicarlos. Y que además les ayudaría mucho de por vida porque están muy arrancados, presidente. Sí, y en estos parques, son 10, ya hay solicitud para 2, se van a instalar grandes empresas, se van a crear muchos empleos en todo el istmo. Entonces va a ser para beneficio de la gente, sin afectarlos, al contrario. Hay llegando a Salina Cruz, el tramo de Huantepec a Salina Cruz, hay una invasión al derecho de vía, de familias humildes, pobres, que se establecieron lo que es el derecho de vía. No estamos desalojándolos, ya dimos instrucciones y en un terreno de la Secretaría de Marina se les van a construir sus casas bien hechas, no cuartitos, no cajitas de zapatos, sino bien hechas para que tengan sus casas. Lo mismo, aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas del Cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo. Hoy en la mañana hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos, y hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes, donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad. Hoy dimos ya la instrucción en ese sentido. En donde se consiga el terreno, que vamos a conseguirlo, y las casas que sean necesarias, para que no corran riesgo, porque lo más importante de todo es la vida. Vamos a ponernos de acuerdo para que tengan casas como ellos lo merecen y lo requieren, y no van a salir perjudicados, al contrario, para que también tengan el estímulo, que puedan tomar la decisión, porque a veces tienen que estar ahí corriendo los riesgos porque no tienen otra forma, no tienen a dónde ir. Todo lo que se requiera, se está terminando el estudio, ya ha sido la instrucción para tener los terrenos y las casas. Y así en todos los casos. Aprovecho también
dar un saludo y al mismo tiempo un llamamiento a los que ya desde hace mucho tiempo están tomando las vías en Michoacán. Son muy poquitos. Es una provocación. ¿Por qué no vienen aquí con Leti? Porque están perjudicando a muchas personas. Tienen detenidos trenes. Es el transporte de combustóleo que se utiliza para la generación de la energía eléctrica. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces, solo por intereses políticos, por gente que quiere hacernos quedar mal, porque lo que quisieran es que diéramos la orden de desalojarlos para que tengan la bandera de que somos represores. Entonces los llamo de manera respetuosa a que vengan, que desalojen las vías y que sus demandas justas van a ser atendidas, porque el gobierno que represento está para eso, para hacer justicia. Si se trata de un chantaje, no. Pero si se trata de que es que no les han pagado su sueldo y lo demuestran, ya casi les digo que vengan a cobrar. Pero que nos ayuden de esa manera. El gobierno está abierto al diálogo, no se perjudica a nadie. La vez pasada lo dije y lo repito ahora: hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Este es un gobierno que da. Presidente, una segunda pregunta, si me lo permite. Las obras que le mencioné y que todo el mundo conoce, pues obviamente darán un desarrollo no solamente para este sexenio, sino para venideras generaciones. Sin embargo, a casi 2 años y medio de que pues concluya prácticamente su administración, porque ya los 4 o 5 meses de la final de su sexenio, pues muchos se irán a la campaña de Marcelo o a la de Claudia, según sea quien sea el candidato. En ese sentido, presidente, le quedan 2 pendientes, desde mi punto de vista, importantísimos, que le falta cumplir su gobierno. El combate a la corrupción, que todavía permea en medios mandos y sobre todo en las alcaldías y en los gobiernos de los estados. Su gobierno, usted lo ha dicho aquí, no quedará fijo o no pasará a la historia si no se combate la corrupción, como las escaleras de arriba a abajo, pero también hay que barrerlos de en medio, porque algunas se quedan ahí sucias. Y también, obviamente, la seguridad del país. Si no pacificamos el país, presidente, ninguna de estas obras van a servir, porque si no hay paz, pues obviamente no vamos a estar tranquilos. Sobre ese tema, presidente, sobre la corrupción, perdone que yo le insista sobre el tema del ISSSTE. Es una institución que tiene más de 60 años al servicio de la patria. Le presta atención médica a más de 80-90% de los profesores que ofrecen o que imparten clases en este país. Y que usted además defiende mucho a los maestros, porque son, digamos, los segundos padres de los alumnos, de los educandos que asisten a las instituciones. Presidente, el Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE le vuelven a preguntar sobre la denuncia que aquí se realizó con relación a las autoridades del ISSSTE, en específico del general James Pedro Lohan, director normativo
de Administración y Finanzas. Es de su conocimiento que se le dio información confiable que involucra el actuar del general Blodham al frente de la administración del ISSSTE, ya que este es empleado de Luis Miguel Chong Chong, quien en realidad es el que maneja los recursos financieros del ISSSTE y sin ser servidor público, presidente, y de cual aquí se le mencionó, tiene una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Pues bien, presidente, le informo que la misma Fiscalía General de la República, mediante el oficio número FECC-A-ELI-C3-136-2021, solicitó al coordinador administrativo de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE lo siguiente: copias, certificados de los libros de ingreso y egresos de septiembre a diciembre del 2020, donde se registra a Luis Miguel Chong Chong como empleado del ISSSTE, así como informar el nombre del empleado que autorizó el ingreso de Chong Chong al instituto. Esta solicitud se realizó con fecha 6 de julio del presente año y hoy, hasta este momento, no se ha proporcionado información al respecto y, al contrario, dicho expediente de la denuncia por obra de magia, pues desapareció y Luis Miguel Chong Chong sigue dirigiendo y actuando en el ISSSTE para su beneficio personal. Continuando con el tema de la administración del general Lohan en el ISSSTE y Heriberto Romero Peralta, secretario técnico y presidente de la Comisión de Vigilancia de este instituto, mediante el oficio número STC-B/068/2021, ha exhibido de cuerpo completo las faltas gravísimas en contra de los trabajadores cometidos por el general Lohan y de una manera histórica se solicita su inhabilitación por violentar los derechos de los trabajadores. Presidente, en resumen, lo que le están pidiendo estos trabajadores de este sindicato, que ni siquiera es un sindicato de antaño, es un sindicato que surgió en su administración. Lo que ellos están pidiendo pues, es que venga el director del ISSSTE, que comparezca el general y que especifique pues qué está pasando, porque si usted está combatiendo la corrupción y dice que la vida pública de México tiene que ser más pública y que aquí usted no ni siquiera mete las manos, ni siquiera por su familia, pues entonces que vengan estos funcionarios y que expliquen a México qué está pasando, porque al final